Marcos escuchó las palabras guardia y caja fuerte flotando desde el asiento trasero de su taxi y sintió el metal frío de un arma presionarse contra su espalda. En 30 segundos tendría que elegir entre su vida y su conciencia, sin saber que esa decisión salvaría o destruiría 5 familias para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos, la lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo monótono que hacía juego con el latido cansado del corazón de Marcos Delgado. Eran las 11:20 de la noche de un martes cualquiera y llevaba 12 horas conduciendo su taxi destartalado por las calles de la ciudad. El olor a ambientador barato de pino no lograba cubrir el aroma persistente a cigarrillos rancios y a la desesperación silenciosa que se acumulaba en los asientos traseros después de tantos años. Tenía 52 años, aunque su espalda le gritaba que tenía 70. Su hija menor, Valentina, cumplía 15 en 2 semanas. Había prometido hacerle una fiesta, algo pequeño pero digno, algo que le dijera que a pesar de todo, a pesar de la pobreza que los perseguía como una sombra, ella era importante, ella era amada. El problema era que la cuenta bancaria de Marcos tenía exactamente 437 pesos. La fiesta que Valentina merecía costaría al menos 3.000. Había trabajado turnos dobles durante semanas, pero cada peso que ganaba se evaporaba en el alquiler atrasado, en las medicinas para su madre enferma, en los uniformes escolares de sus 3 hijos. Era un hombre honesto, atrapado en un ciclo interminable, donde la honestidad parecía ser un lujo que no podía permitirse. Había recogido a 2 hombres en la esquina de Avenida Libertador y Calle 6, cerca del barrio financiero. Iban vestidos con sudaderas negras con capuchas que ocultaban sus rostros, lo cual no era inusual en una noche fría y lluviosa como esta. Uno de ellos le había dado una dirección en la zona industrial, un área que Marcos conocía bien porque su primo había trabajado allí en una fábrica textil antes de que cerrara. No habían dicho nada más. Se habían subido al asiento trasero y habían cerrado las puertas con un golpe seco que resonó en el silencio del taxi. Marcos ajustó el retrovisor por costumbre. Era un gesto automático que había perfeccionado en 25 años de conducir un taxi. Siempre era importante saber quién estaba detrás de ti. La mayoría de sus pasajeros eran inofensivos, ejecutivos cansados, parejas de enamorados, estudiantes borrachos, pero de vez en cuando subía alguien que te hacía apretar el volante un poco más fuerte, alguien cuya presencia activaba ese instinto primitivo de supervivencia que todos llevamos dentro. Estos 2 hombres activaron ese instinto inmediatamente. No era solo las sudaderas negras o el hecho de que evitaran el contacto visual. Era algo en la tensión de sus cuerpos, en la forma en que se sentaron, uno directamente detrás de él y el otro detrás del asiento del pasajero, dejando el asiento del medio vacío. Era una posición estratégica. Marcos lo supo de inmediato, aunque no quiso admitirlo conscientemente. Su cerebro, entrenado por años de supervivencia urbana, registró el peligro pero le ordenó seguir conduciendo. Necesitaba el dinero, necesitaba cada maldito peso de esta carrera. Encendió el taxímetro y el clic mecánico llenó el silencio. Comenzó a conducir. El motor viejo de su Fiat tosiendo mientras aceleraba por las calles mojadas. Las luces de la ciudad se difuminaban en manchas naranjas y amarillas a través del parabrisas empañado. Pasaron frente a tiendas cerradas, edificios de oficinas vacíos, callejones oscuros donde las sombras parecían más densas que la noche misma. Durante los primeros 5 minutos, no hubo conversación. El único sonido era el golpeteo incesante de la lluvia, el chirrido rítmico de los limpiaparabrisas y el zumbido bajo del motor. Marcos mantenía los ojos en la carretera, pero su atención estaba dividida entre el tráfico escaso y los 2 hombres en el asiento trasero que permanecían inquietantemente quietos. Entonces, uno de ellos habló. Su voz era baja, un murmullo rasposo
que apenas se elevaba por encima del ruido de la lluvia, pero en el espacio cerrado del taxi, cada palabra era perfectamente audible. «Revisaste el lugar, ¿verdad?» «3 veces», respondió el otro, su voz más joven pero igualmente tensa. «El guardia sale a fumar exactamente a las 12:15. Tarda 7 minutos. Las cámaras del estacionamiento trasero están descompuestas desde hace 2 semanas. Nadie las ha arreglado». El corazón de Marcos dio un salto violento en su pecho. Sus manos se apretaron alrededor del volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No», pensó. No. Esto no puede estar pasando». Mantuvo los ojos fijos en la carretera, su expresión cuidadosamente neutra, pero cada músculo de su cuerpo se había tensado como una cuerda de guitarra a punto de romperse. No estaban hablando de una fiesta sorpresa. No estaban discutiendo el resultado de un partido de fútbol. Estaban planeando un robo. ¿Y el tipo de la caja fuerte?, preguntó el primer hombre. Su voz tenía un tono de urgencia controlada. El tipo de voz que usa un profesional revisando los detalles de un plan peligroso. «Llega a la medianoche en punto todos los días», respondió el más joven. «Es meticuloso. Abre la caja, cuenta el efectivo, lo pone en las bolsas del depósito. El proceso le toma exactamente 15 minutos. Estará solo en la oficina. Si entramos durante esos 15 minutos, entre las 12:15 y las 12:30, tenemos la ventana perfecta». Marcos sintió que un sudor frío comenzaba a formarse en su frente a pesar del frío de la noche. Su mente trabajaba a toda velocidad, procesando información que no quería procesar. Estaban hablando de una tienda, tal vez un almacén o una pequeña empresa. Un lugar con caja fuerte, con efectivo, un lugar vulnerable. Y lo estaban usando a él, a su taxi, como su vehículo para llegar allí. «¿Cuánto calculaste?», preguntó el primer hombre. La pregunta era práctica, casi casual, como si estuvieran discutiendo el precio de un televisor nuevo. «El fin de semana siempre es pesado. Fácil 50.000, tal vez 70 si tenemos suerte». La cantidad golpeó a Marcos como un puñetazo en el estómago. 50.000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en años. Era suficiente para pagar su alquiler atrasado, comprar las medicinas de su madre por 6 meses, hacerle a Valentina la fiesta que merecía y aún tener dinero sobrante. Era suficiente para respirar, para dormir una noche sin despertarse en pánico pensando en las cuentas impagas. El pensamiento lo atravesó como un cuchillo, rápido y vergonzoso. ¿En qué estaba pensando? Estos hombres eran criminales. Estaban planeando robar, posiblemente lastimar a alguien. Y él estaba calculando cuánta de esa fiesta de 15 años podría pagarse con dinero robado. La culpa lo inundó inmediatamente, caliente y acre en su garganta. ¿Tienes las armas?, preguntó el más joven, su voz ahora teñida de nerviosismo. Marcos detectó el cambio de tono. Este era alguien que tal vez no había hecho esto antes, alguien que estaba asustado pero desesperado. Marcos conocía esa desesperación, la veía en el espejo cada mañana. «Sí», respondió el primero con más firmeza, «pero solo para asustar. No vamos a usarlas a menos que sea absolutamente necesario. Nadie sale lastimado si todo sale según el plan». Las palabras flotaron en el aire húmedo del taxi como un mal presagio. Nadie sale lastimado si todo sale según el plan. Marcos había vivido suficiente para saber que los planes nunca salían como se esperaba, especialmente los planes que involucraban armas y crimen. Alguien siempre salía lastimado, siempre. El taxi continuó avanzando por las calles vacías, cada metro que recorría acercándolo a un punto sin retorno. En su mente, Marcos podía ver el escenario desarrollándose. Estos hombres entrarían a esa tienda o almacén. El empleado de la caja fuerte, alguien como él, un trabajador honesto tratando de llegar a fin de mes, se encontraría mirando el cañón de un arma. Tal vez se resistiría. Tal vez el pánico haría que alguien hiciera un movimiento equivocado. Tal vez la promesa de que nadie saldría lastimado se evaporaría en el caos del momento. Marcos Delgado era muchas cosas. Era un padre agotado. Era un hijo devoto. Era un hombre honesto, atrapado en un sistema que castigaba la honestidad. Pero había una cosa que nunca había sido, nunca podría ser, y era cómplice de un crimen.
Su padre, que había muerto cuando Marcos tenía 20 años, le había enseñado una sola lección que había grabado en su alma. Puedes ser pobre, pero nunca seas un ladrón. La pobreza es una circunstancia. El robo es una elección. Y ahora, conduciendo a través de la lluvia con 2 criminales en su asiento trasero, Marcos se enfrentaba a la elección más importante de su vida. Podía seguir conduciendo, llevarlos a su destino, cobrar su tarifa y alejarse. Podía fingir que no había escuchado nada, que no sabía nada. Podía protegerse a sí mismo y a su familia manteniéndose invisible, como siempre había hecho. O podía hacer algo que probablemente lo pondría en peligro, algo que definitivamente no le pagaría la fiesta de Valentina. El semáforo delante de él se puso en rojo. Marcos pisó el freno suavemente y el taxi se detuvo con un chirrido leve. La luz roja bañaba el interior del vehículo con un resplandor inquietante. Podía ver los rostros de los 2 hombres reflejados vagamente en el retrovisor, sombras encapuchadas con ojos que brillaban con una mezcla de adrenalina y miedo. Tenía 30 segundos antes de que la luz cambiara a verde. 30 segundos para tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de al menos 4 personas más. Estos 2 hombres, el empleado de la caja fuerte que esperaba desprevenido en algún lugar de la noche, y él mismo, tal vez incluso su propia familia, dependiendo de lo que eligiera hacer a continuación. La luz roja parpadeó una vez, 2 veces, preparándose para cambiar. En esos segundos suspendidos en el tiempo, la vida entera de Marcos pasó frente a sus ojos, pero no como dicen que sucede antes de morir. No vio su infancia feliz o momentos preciados. Vio rostros. Vio a Valentina, su hija de casi 15 años, con sus ojos oscuros llenos de esperanza cada vez que le preguntaba si su fiesta iba a ser bonita. Vio a su madre, Carmen, de 73 años, tosiendo en su pequeña habitación, dependiendo de las medicinas que él apenas podía pagar. Vio a sus otros 2 hijos, Diego de 17 y Sofía de 12, que llevaban los mismos zapatos escolares remendados por tercera vez, porque no había dinero para unos nuevos. Y entonces vio otro rostro, un rostro que no conocía, pero que podía imaginar con claridad devastadora. El empleado de la caja fuerte. Tal vez era un hombre de su edad, tal vez más joven, tal vez también tenía hijos esperándolo en casa, tal vez también estaba trabajando un turno nocturno porque no había otra opción, porque la supervivencia requería sacrificio. Ese hombre no merecía mirar el cañón de un arma esta noche. Nadie lo merecía. La luz cambió a verde. El momento de la decisión había llegado. Marcos sintió cómo sus manos, aún aferradas al volante, comenzaban a temblar ligeramente. Tomó una respiración profunda que llenó sus pulmones con el aire viciado del taxi y liberó el freno. Pero en lugar de pisar el acelerador para seguir recto hacia la zona industrial como los hombres esperaban, giró el volante bruscamente a la derecha. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el hombre más joven inmediatamente, su voz subiendo una octava con la alarma. Esta no es la ruta. Marcos mantuvo la vista al frente, su mandíbula apretada. Atajo, dijo simplemente, tratando de mantener su voz firme y casual. Hay construcción más adelante. Conozco un camino más rápido. Era una mentira, y por la forma en que el primer hombre se inclinó hacia adelante, Marcos supo que el criminal experimentado no se la había creído. No hay ninguna construcción, dijo el hombre, y ahora su voz tenía un filo peligroso. Da la vuelta. Ahora. Marcos sintió algo frío y duro presionarse contra la parte posterior de su asiento, justo donde sabía que estaban sus riñones. No necesitaba ver para saber que era el cañón de un arma. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que los hombres podían escucharlo. Pero en ese momento de terror puro, algo extraño sucedió. La claridad llegó. Marcos Delgado,
Había pasado 25 años de su vida siendo invisible. Había sido el taxista silencioso, el padre agotado, el hombre que mantenía la cabeza baja y nunca causaba problema. Había aceptado cada injusticia, cada golpe de la vida, cada humillación con una resignación muda porque creía que esa era la única forma de sobrevivir. Pero en este momento, con un arma presionada contra su espalda y 2 vidas criminales dependiendo de su complicidad, se dio cuenta de algo fundamental. Había una diferencia entre sobrevivir y vivir. No puedo hacerlo, dijo Marcos, y su voz salió más firme de lo que esperaba. No puedo llevarlos a lastimar a alguien. Sé lo que van a hacer y no puedo ser parte de eso. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Marcos podía sentir la presión del arma aumentando contra su espalda. Podía escuchar la respiración acelerada del hombre más joven. Podía sentir la furia radiando del hombre mayor. «Estás cometiendo un gran error, amigo», dijo el primer hombre, su voz ahora peligrosamente calmada. «Un error que te va a costar caro». Marcos giró el taxi hacia la izquierda, adentrándose en una zona más iluminada de la ciudad. Podía ver las luces de una estación de servicio adelante, brillante y acogedora en medio de la oscuridad. Había gente allí, testigos potenciales. El hombre con el arma debió darse cuenta de lo mismo porque maldijo en voz baja. «¿Sabes lo que le pasa a los héroes en esta ciudad?», preguntó el criminal. «Terminan muertos en un callejón y sus familias, bueno, las familias pagan por los errores de los héroes». La amenaza era clara y cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Marcos pensó en Valentina, en su madre, en Diego y Sofía. Pensó en lo fácil que sería para estos hombres descubrir dónde vivía. Su licencia de taxi tenía su dirección registrada. Una imagen terrorífica atravesó su mente. Su familia en peligro por su decisión de ser valiente. Pero entonces recordó algo que su esposa, María, le había dicho antes de morir de cáncer 3 años atrás. Ella había sostenido su mano en su lecho de muerte, su cuerpo consumido por la enfermedad, pero sus ojos aún brillantes con la ferocidad de su amor, y le había susurrado: «Enséñales a nuestros hijos que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso cuando da miedo, especialmente cuando da miedo». El taxi se detuvo bruscamente frente a la estación de servicio. Marcos puso la palanca en punto muerto y se giró en su asiento para mirar directamente a los 2 hombres. La luz brillante de la gasolinera inundaba el interior del vehículo y por primera vez podía ver sus rostros claramente bajo las capuchas. El más joven no podía tener más de 22 años, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y desesperación. El mayor era más curtido, tal vez de 40 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y ojos que habían visto demasiada oscuridad. «Escúchenme», dijo Marcos, y su voz temblaba pero no se quebró. «Soy un hombre pobre, trabajo 18 horas al día y apenas puedo alimentar a mis hijos. Mi hija cumple 15 en 2 semanas y no tengo dinero para su fiesta. Créanme, entiendo la desesperación. Entiendo lo que es necesitar dinero tan desesperadamente que harías cualquier cosa». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos del joven. «Pero también sé que hay una línea, y una vez que la cruzas, nunca vuelves a ser la misma persona. Ese hombre que van a robar, ese empleado de la caja fuerte, él es como yo. Es alguien tratando de sobrevivir, y si lo lastiman, si lo traumatizan, van a destruir no solo su vida, sino las de su familia también». El joven apartó la mirada, su mandíbula apretada. El mayor mantuvo el arma firme, pero Marcos vio algo parpadeando en sus ojos, algo que podría haber sido duda. «Muy conmovedor», dijo el hombre mayor con sarcasmo, «pero no cambia nada. Necesitamos ese dinero. Todos necesitamos dinero», respondió Marcos. «Pero robar no es la respuesta. Los atraparán eventualmente. Las cámaras, los testigos, algo saldrá mal. Siempre sale mal. Y entonces todo este riesgo, todo este peligro, habrá sido por nada. Terminarán en prisión y sus propias familias sufrirán». «¿Y qué sugieres?», preguntó el joven de repente, su voz quebrada. «¿Que seguimos siendo pobres para siempre? ¿Que dejemos que el sistema nos aplaste mientras los ricos se hacen más ricos?» «No tengo todas las respuestas»,
admitió Marcos, pero sé que esto no es la solución. Hay programas de ayuda, hay trabajos, hay maneras de salir adelante que no involucran armas y robo. Son lentas, son frustrantes, pero son reales y te permiten mirarte en el espejo sin odiar lo que ves. El hombre mayor soltó una risa amarga. «Eres un idiota», dijo. «Un idiota con principios bonitos que no pagan las cuentas». Presionó el arma más fuerte contra el asiento. «Ahora vas a darnos la vuelta y nos vas a llevar donde te dijimos, o vas a lamentar el día en que decidiste ser un héroe». Marcos sintió el terror apoderándose de él nuevamente, pero también sintió algo más, una extraña paz. Había tomado su decisión. No sabía cómo terminaría esto, pero sabía que había hecho lo correcto. Y por primera vez en años, se sintió como el hombre que María había amado, el hombre que quería que sus hijos se convirtieran. Lentamente, levantó las manos del volante en un gesto de rendición. «Pueden dispararme si quieren», dijo en voz baja, «pero no voy a llevarlos a cometer un crimen. No voy a ser parte de destruir la vida de alguien. Esa es mi decisión final». El tiempo pareció congelarse dentro del taxi. La lluvia seguía golpeando el techo con su ritmo implacable. Las luces de neón de la estación de servicio parpadeaban en ciclos hipnóticos de rojo y blanco, y tres hombres atrapados en un momento que definiría el resto de sus vidas se miraban fijamente en el reflejo distorsionado de las ventanas empañadas. Marcos mantenía las manos levantadas, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentir el pulso en sus sienes. Esperaba el sonido de un disparo, el dolor agudo, la oscuridad, pero el disparo no llegó. En cambio, escuchó algo inesperado, un sollozo ahogado. Era el joven, el de 22 años con ojos desesperados, quien había dejado caer la capucha de su sudadera para revelar un rostro demacrado marcado por noches sin dormir y decisiones imposibles. «No puedo hacerlo», susurró, su voz quebrándose. «No puedo, esto está mal». Siempre supe que estaba mal, pero pensé que no tenía otra opción. El hombre mayor se giró hacia él con furia. «¿De qué estás hablando, Mateo? Hemos planeado esto durante semanas. Tu hermana necesita esa operación. ¿Recuerdas? La operación que cuesta 40,000 pesos que no tienes». Mateo, ahora con un nombre, se convirtió en algo más que un criminal sin rostro. Se convirtió en un hermano desesperado. Marcos vio las lágrimas rodando por sus mejillas. Vio la agonía de un joven atrapado entre el amor por su familia y el peso aplastante de su propia moralidad. «Mi hermana no querría esto», dijo Mateo, su voz apenas audible. «Lucía nunca querría que lastimara a alguien para salvarla. Ella me lo dijo. Me hizo prometer que nunca cruzaría esa línea. Y aquí estoy, a punto de destruir mi alma por dinero que probablemente ni siquiera conseguiríamos». El hombre mayor, el de la cicatriz, dejó escapar un gruñido de frustración y apartó el arma del asiento de Marcos. La sostuvo en su regazo, su dedo aún peligrosamente cerca del gatillo, pero la amenaza inmediata se había disipado ligeramente. Durante un largo momento, solo se escuchó el sonido de la respiración agitada de Mateo y el tamborileo constante de la lluvia. Finalmente, el hombre mayor habló y su voz había perdido todo su filo amenazante, reemplazado por un cansancio profundo y devastador. «Mi nombre es Ricardo», dijo, mirando el arma en sus manos como si fuera la primera vez que la veía. «Tengo 2 hijas, 8 y 10 años. Su madre murió el año pasado. Cáncer, igual que tu esposa, taxista. Los escuché hablar de ella». Se quedó en silencio por un momento, su mandíbula trabajando como si masticara palabras amargas. «Perdí mi trabajo hace 6 meses. Fábrica cerró. 200 empleados a la calle de la noche a la mañana. He aplicado a 50 trabajos. 50. ¿Sabes cuántas respuestas he recibido? Ninguna, ni una maldita respuesta». Marcos bajó lentamente las manos, su instinto de supervivencia indicándole que el peligro inmediato había pasado, al menos por el momento. Escuchó a Ricardo continuar.
su historia derramándose como agua de una presa rota. Mis niñas tienen hambre, no metafóricamente, realmente tienen hambre. Anoche cenamos arroz con sal porque era lo único que quedaba en la despensa. Mi hija mayor, Carolina, me preguntó si podíamos comprar leche pronto porque extrañaba el sabor y tuve que mentirle. Tuve que decirle que la leche estaba muy cara esta semana, pero que la próxima semana seguro podríamos comprarla. La próxima semana he estado diciendo eso por meses. La voz de Ricardo se quebró y por primera vez Marcos vio al hombre detrás del criminal. Vio a un padre destrozado, a un viudo perdido, a un hombre que había sido empujado hasta un borde del que sentía que no había regreso. Pensé que si conseguía este dinero, podría darles un respiro, continuó Ricardo. Podría comprar comida de verdad, pagar el alquiler atrasado antes de que nos desalojen, conseguir uniformes escolares nuevos para que no las molesten más en la escuela. Pensé que un crimen, solo uno, podría arreglar todo. Marcos sintió una presión familiar en su pecho, el mismo nudo de empatía dolorosa que había sentido 1000 veces en su propia vida de lucha. Entiendo, dijo en voz baja. Créeme, Ricardo, entiendo más de lo que crees, pero ese empleado que ibas a robar, él también tiene una historia. Él también tiene hijos que dependen de él, y el trauma que le causarías, el miedo que le infligirías, eso es algo que llevaría por el resto de su vida. La violencia se propaga, un acto causa otro, y al final nadie gana. Solo hay más dolor, más miedo, más oscuridad. Ricardo miró el arma en sus manos por un largo momento. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, la colocó en el suelo del taxi, lejos de su alcance. El gesto fue tan cargado de significado que pareció cambiar la atmósfera dentro del vehículo. Ya no eran un criminal y su víctima, eran 3 hombres rotos, 3 almas cansadas compartiendo el peso insoportable de la pobreza y la desesperación. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. No puedo pagar la operación de mi hermana, se va a morir sin ella. Los doctores le dieron 6 meses, tal vez menos, y Ricardo tiene razón sobre sus hijas. Yo los he visto, viven en el mismo edificio que yo. Esas niñas están pasando hambre de verdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Simplemente nos rendimos? ¿Vemos a nuestras familias sufrir porque somos demasiado buenos para hacer lo necesario? La pregunta colgaba en el aire, pesada y terrible, porque no tenía una respuesta fácil. Marcos no era un hombre rico, no tenía soluciones mágicas, no podía agitar una varita y resolver sus problemas. Pero había pasado 25 años navegando el sistema, aprendiendo dónde buscar ayuda, conociendo los recursos ocultos que existían para personas como ellos. No tengo dinero para darles, dijo honestamente, pero conozco lugares, conozco gente. Sacó su teléfono celular viejo y agrietado de su bolsillo. Para tu hermana, Mateo, hay un hospital público que tiene un programa para cirugías de emergencia. Mi madre tuvo que usarlo el año pasado. Es complicado. Hay papeleo, hay espera, pero es posible. Y conozco a una trabajadora social allí. Su nombre es Elena Ruiz. Mañana puedo llevarte para que hables con ella. Mateo lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿De verdad? ¿Crees que podrían ayudar? No puedo prometerte nada, admitió Marcos, pero es una oportunidad, y es una oportunidad que no te costará tu alma. Ricardo, para tus hijas, hay un comedor comunitario en la parroquia de San Miguel. Sirven desayuno y cena todos los días, sin preguntas. Y conozco al dueño de una empresa de construcción que está contratando. No es un trabajo glamoroso, es duro, pero paga semanalmente. Puedo darte su número, puedo decirle que eres buena gente. Ricardo lo miró fijamente, sus ojos enrojecidos buscando en el rostro de Marcos algún signo de engaño o condescendencia. ¿Por qué harías esto por nosotros?, preguntó. Acabamos de amenazarte con matarte.
Deberías odiarnos. Marcos pensó en su propia vida, en las 1000 pequeñas ayudas que había recibido a lo largo de los años. La vecina que cuidaba a sus hijos gratis cuando tenía un turno extra. El mecánico que reparó su taxi fiado porque sabía que lo necesitaba para trabajar. La maestra que compró zapatos nuevos para Sofía con su propio dinero y fingió que eran de un programa escolar para no herir su orgullo. Porque alguien una vez me ayudó cuando estaba en mi punto más bajo, dijo simplemente. Y porque creo que ustedes no son criminales, son padres desesperados. Hay una diferencia. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores. No era tenso ni violento, era reflexivo, casi sagrado. 3 hombres en un taxi estacionado bajo la lluvia, cada uno procesando lo que había sucedido, lo que casi había sucedido y lo que podría suceder ahora. Finalmente, Ricardo asintió lentamente. Está bien, dijo, está bien, acepto tu ayuda. Y luego, con una voz ronca de emoción, gracias, no me lo merezco, pero gracias. Marcos sintió algo romperse dentro de su pecho, algo que había estado apretado durante años. No era solo alivio de haber sobrevivido, era algo más profundo. Era la realización de que en 30 segundos de valentía había cambiado no solo su propio destino, sino potencialmente las vidas de 5 personas más. Ricardo, Mateo, las 2 hijas de Ricardo y la hermana de Mateo. 6 vidas, si lo contaba a él mismo. Marcos arrancó el motor del taxi y el sonido familiar del motor viejo cobrando vida llenó el silencio. Dejó el taxímetro apagado. Esta carrera no era sobre dinero. Nunca lo había sido realmente. Condujo lentamente fuera de la estación de servicio, de regreso a las calles mojadas de la ciudad, que ahora parecían diferentes bajo la luz de las farolas, como si el mundo entero hubiera cambiado sutilmente en la última media hora. Los llevó primero al edificio de apartamentos donde vivían tanto Ricardo como Mateo, un complejo destartalado de 5 pisos con pintura descascarada y ventanas rotas tapadas con cartón. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio, ninguno de los 3 hombres se movió inmediatamente. Había una renuencia a romper el momento, como si al separarse pudieran despertar de este extraño sueño donde un acto de valentía había transformado una tragedia inminente en una promesa de esperanza. Ricardo fue el primero en hablar. Mañana, dijo, su voz gruesa con emoción contenida. ¿De verdad puedes ayudarnos mañana? Marcos asintió. Los recogeré aquí a las 9 de la mañana. Primero iremos al hospital para hablar con Elena sobre la hermana de Mateo. Luego iremos al comedor comunitario para registrar a las hijas de Ricardo. Y después, Ricardo, te llevaré a conocer a Carlos Méndez, el contratista de construcción. Es un buen hombre. Si le digo que eres confiable, te dará una oportunidad. Mateo se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. No sé cómo agradecerte, dijo. Su voz apenas un susurro. Literalmente, nos salvaste la vida esta noche, no solo al detenernos, sino al ofrecernos una alternativa. No me agradezcas todavía, respondió Marcos con una pequeña sonrisa triste. El camino que les estoy ofreciendo es largo y difícil. No hay arreglos rápidos, pero es un camino que pueden recorrer con la cabeza en alto. Ricardo recogió el arma del suelo del taxi y la miró como si fuera una serpiente venenosa. Voy a deshacerme de esto, dijo. Esta noche la tiraré al río. Nunca debí comprarla. Cada vez que la miraba, me convertía en alguien que no soy. Marcos vio la determinación en sus ojos y asintió con aprobación. Es una buena decisión. Las armas no resuelven problemas, solo crean problemas más grandes. Los 2 hombres salieron del taxi, pero antes de cerrar la puerta, Mateo se asomó una última vez. Mi hermana se llama Lucía, dijo. Tiene 19 años. Estudia literatura en la universidad, o estudiaba antes de que se enfermara. Su sueño es ser maestra. Le escribe poemas a los niños del vecindario. Es la mejor persona que conozco. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Gracias por darme una forma de salvarla que ella no odiaría. Gracias por recordarme quién soy en realidad. Marcos observó
vio a los dos hombres entrar al edificio, sus siluetas desapareciendo en la oscuridad del vestíbulo mal iluminado. Se quedó sentado en el taxi por un largo momento, sus manos temblando ligeramente sobre el volante, mientras la adrenalina de la última hora finalmente comenzaba a disiparse. Había estado tan cerca de la violencia, de la tragedia, de la destrucción de vida, y sin embargo, algo milagroso había sucedido. 3 hombres rotos se habían encontrado en el momento exacto en que todos necesitaban encontrarse. Miró el reloj en el tablero. Eran las 12:17 de la mañana. Su turno había terminado oficialmente hace 17 minutos. Pero en lugar de dirigirse a casa, Marcos condujo hacia el único lugar que todavía estaba abierto a esta hora. Una pequeña iglesia en el centro de la ciudad, donde sabía que el padre Miguel siempre dejaba las puertas abiertas para los que no tenían otro lugar a donde ir. Estacionó el taxi en la calle vacía y entró a la iglesia. El interior estaba tenuemente iluminado por velas votivas que parpadeaban en sus soportes rojos, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. El olor a incienso y velas de cera llenaba el aire. Marcos caminó lentamente por el pasillo central, sus pasos resonando en el espacio vacío, y se deslizó en un banco cerca del frente. No era un hombre particularmente religioso. María había sido la creyente en su matrimonio, la que llevaba a los niños a misa todos los domingos, la que rezaba el rosario cada noche antes de dormir. Después de su muerte, Marcos había sentido que Dios, si existía, había abandonado a su familia. Pero esta noche, en este momento, necesitaba estar en un lugar sagrado. Necesitaba procesar lo que había sucedido en el silencio santo de este espacio. Se arrodilló en el banco, sus rodillas crujiendo con el esfuerzo, y por primera vez en 3 años rezó. No rezó con palabras ensayadas o oraciones memorizadas. Simplemente habló, sus pensamientos saliendo en un torrente desordenado. María susurró al aire quieto. Ojalá pudieras ver lo que pasó esta noche. Ojalá pudieras decirme si hice lo correcto. Tuve tanto miedo. Pensé que iban a matarme. Pensé en los niños, en quién cuidaría de ellos si yo moría. Pero también pensé en ti, en lo que me dijiste antes de irte. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, calientes y liberadoras. Dijiste que les enseñara a los niños que hay cosas por las que vale la pena luchar. Y esta noche luché, no con mis puños o con violencia. Luché con palabras, luché con empatía. Y no sé si funcionó realmente. No sé si esos hombres realmente cambiarán sus vidas o si mañana todo volverá a caer en el caos. Pero por una noche, por 30 segundos de valentía, detuve algo terrible. Impedí que se destruyeran vidas. Marcos se quedó arrodillado hasta que sus rodillas se adormecieron. Lloró lágrimas que había estado guardando durante años, lágrimas por su esposa perdida, por sus hijos que crecían sin madre, por la injusticia aplastante de un mundo donde hombres buenos como Ricardo eran empujados a la desesperación, donde chicos como Mateo tenían que elegir entre su moralidad y la vida de su hermana. Lloró por la versión de sí mismo que había estado enterrando bajo el cansancio y la resignación. El hombre que alguna vez había creído que podía hacer una diferencia. Cuando finalmente se puso de pie, se sentía diferente, más ligero de alguna manera, como si al rezar hubiera dejado caer un peso que había estado cargando sin darse cuenta. Caminó hacia la salida, pero antes de irse, encendió una vela en el soporte de las ofrendas. La llama cobró vida con un parpadeo, pequeña pero persistente en la oscuridad. Era por María, por sus hijos, por Ricardo y Mateo y Lucía, por todos los que luchaban en el silencio. Cuando llegó a su apartamento eran casi la 1 de la mañana. El edificio estaba silencioso. Sus vecinos hacía tiempo dormidos. Subió las escaleras hasta el 3er piso, cada escalón familiar bajo sus pies cansados. Abrió la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. La luz del pasillo iluminaba tenuemente la pequeña sala de estar. Su madre estaba dormida en el sofá,
la televisión todavía encendida en un volumen bajo, mostrando algún programa nocturno que ella había estado viendo mientras esperaba que él llegara a casa. Marcos apagó la televisión suavemente y cubrió a su madre con una manta. Ella se movió ligeramente en su sueño, murmurando algo ininteligible. Luego caminó de puntillas hacia el pequeño dormitorio que compartían sus 3 hijos. La puerta estaba entreabierta y podía ver sus formas dormidas bajo las cobijas. Diego en la cama individual junto a la ventana. Sofía en la cama inferior de una litera y Valentina en la cama superior. Se quedó en la puerta por un largo momento, observándolos. Respiraban con el ritmo profundo y uniforme del sueño inocente. No sabían lo cerca que había estado su padre de no volver a casa esta noche. No sabían que en un taxi estacionado bajo la lluvia, su padre había tenido que elegir entre su vida y sus principios, y no necesitaban saberlo. Lo único que necesitaban saber era que él siempre estaría allí para ellos, que siempre lucharía por hacer lo correcto, sin importar el costo. Marcos cerró la puerta suavemente y fue a su propia habitación, la que había compartido con María. Su lado de la cama seguía sin tocarse, las almohadas exactamente como ella las había dejado. Él dormía en su lado, nunca cruzando la frontera invisible en el medio del colchón. Pero esta noche, por primera vez, se acostó en el centro de la cama. Fue un pequeño acto de aceptación, una admisión silenciosa de que la vida continuaba, de que él tenía que continuar. Mientras yacía en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad filtrándose por la ventana, Marcos pensó en el día siguiente. Pensó en Ricardo y Mateo esperándolo a las 9. Pensó en Elena Ruiz en el hospital y en Carlos Méndez, el contratista. Pensó en todas las pequeñas conexiones que había hecho a lo largo de los años, todas las personas que conocía, toda la red invisible de ayuda que existía para aquellos que sabían dónde buscar, y pensó que tal vez, solo tal vez, 30 segundos de valentía realmente podían cambiar el mundo. El despertador sonó a las 6:30 de la mañana, su timbre estridente cortando el sueño de Marcos como un cuchillo. Había dormido solo 4 horas, pero se sentía extrañamente descansado, como si esas 4 horas hubieran sido más reparadoras que meses de sueño inquieto. Se levantó con un propósito que no había sentido en años. Hoy no era solo otro día de supervivencia. Hoy era el día en que comenzaría a cumplir las promesas que había hecho en un taxi bajo la lluvia. Su madre ya estaba despierta en la cocina, preparando café en la cafetera vieja que goteaba más de lo que debería. Carmen Delgado era una mujer pequeña y encorvada por los años, pero sus ojos aún brillaban con una agudeza que la edad no había apagado. «Buenos días, mijo», dijo, vertiendo café en una taza desportillada. «Llegaste tarde anoche. ¿Turno largo?» Marcos se sentó en una de las sillas de la cocina, cuyo respaldo de madera estaba astillado por años de uso. «Algo así», respondió, no queriendo preocuparla con los detalles de la noche anterior. «Mamá, hoy no voy a trabajar el turno de día. Tengo que ayudar a unas personas». Carmen lo miró con esa mirada maternal que veía a través de todas las mentiras y medias verdades. «¿Estás en problemas?» «No, mamá. Todo lo contrario. Creo que por primera vez en mucho tiempo estoy haciendo algo importante». Ella asintió lentamente, tomando un sorbo de su propio café. «Tu padre solía decir lo mismo cuando ayudaba a los vecinos, en lugar de ir a trabajar. Siempre llegábamos al final del mes con lo justo. Pero él decía que algunas cosas valen más que el dinero». La mención de su padre trajo una oleada de recuerdos. Había sido carpintero, un hombre de manos callosas y corazón generoso que había muerto de un ataque al corazón a los 55 años, probablemente por el estrés de trabajar 3 empleos simultáneamente. Los niños comenzaron a despertarse uno por uno. Diego fue el primero, arrastrándose a la cocina con el pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño. Tenía 17 años y la misma complexión delgada de Marcos, pero con los ojos expresivos de su madre. Le seguía Sofía, de 12 años,
quien ya estaba completamente despierta y charlando sobre un examen de matemáticas que tenía ese día. Y finalmente Valentina, quien entró a la cocina con su pijama de corazones rosados y se lanzó inmediatamente a abrazar a su padre. «Papi», dijo, su voz amortiguada contra su pecho. «Faltan solo 13 días para mi fiesta, ¿verdad?» Marcos sintió una punzada de culpa. Con todo lo que había sucedido anoche, había olvidado momentáneamente el problema que lo había estado atormentando durante semanas. 13 días, mi amor. Y va a ser especial, lo prometo. Valentina lo miró con ojos brillantes. No tiene que ser grande, solo quiero que estés ahí. Y tal vez algunos pastelitos y música. Sus expectativas eran tan modestas, tan pequeñas comparadas con lo que otras niñas de 15 años esperaban, que Marcos sintió que su corazón se rompía un poco más. Después del desayuno, una comida simple de pan tostado con mantequilla y café aguado, Marcos se duchó y se cambió. No se puso su ropa de trabajo habitual. En su lugar, sacó del armario una camisa de vestir azul claro que había comprado para el funeral de María y que había usado solo una vez desde entonces. Se afeitó cuidadosamente, se peinó el cabello con agua y se miró en el espejo manchado del baño. El hombre que lo miraba de vuelta parecía diferente, cansado, sí, con líneas de preocupación alrededor de los ojos, ciertamente, pero había algo más también, una determinación, una chispa de la persona que solía ser antes de que la vida lo aplastara. A las 8:30, Marcos condujo su taxi de vuelta al edificio de apartamentos donde vivían Ricardo y Mateo. El edificio se veía aún más decrépito a la luz del día. La pintura verde pálido se descascaraba en grandes trozos, revelando el concreto gris debajo. Las ventanas del primer piso estaban protegidas con barras de metal oxidado. Un grupo de niños jugaba en el pequeño patio de cemento, su risa aguda contrastando con la tristeza del entorno. Ricardo y Mateo ya estaban esperando en la entrada. Ricardo llevaba a sus 2 hijas de la mano. Las niñas eran pequeñas y delgadas, con grandes ojos oscuros que parecían demasiado viejos para sus rostros infantiles. Vestían uniformes escolares que claramente les quedaban grandes, probablemente heredados o comprados en una tienda de segunda mano. La mayor, Carolina, miraba a Marcos con curiosidad y cautela. La menor se escondía detrás de las piernas de su padre. Mateo estaba solo, sus manos metidas profundamente en los bolsillos de una chaqueta deshilachada. Se veía aún más joven a la luz del día, casi un niño jugando a ser adulto. «Buenos días», dijo Marcos, abriendo las puertas del taxi. Todos subieron con cuidado, las niñas claramente emocionadas por el viaje en taxi. Para ellas, esto era una aventura. No sabían que su padre había estado a minutos de destruir su vida la noche anterior. La primera parada fue el Hospital General San Rafael, un complejo masivo de edificios grises que servía a los sectores más pobres de la ciudad. Marcos conocía este lugar demasiado bien. Su madre venía aquí para sus tratamientos de artritis. María había pasado sus últimos días en la unidad de oncología del 5º piso. Navegó por los pasillos laberínticos con la confianza de alguien que conocía cada esquina, cada ascensor, cada sala de espera. Elena Ruiz trabajaba en la oficina de asistencia social en el 2º piso. Era una mujer de unos 45 años, con el cabello gris recogido en un moño práctico y lentes que constantemente se deslizaban por su nariz. Cuando vio a Marcos en la puerta, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Marcos, ¿cómo está Carmen? ¿Cómo están los niños?» «Todos bien, Elena. Gracias por preguntar. Te traigo a un amigo que necesita tu ayuda». Mateo entró a la oficina tímidamente, como si esperara ser rechazado. Elena le indicó que se sentara en una de las sillas de plástico naranja que llenaban su pequeña oficina. Las paredes estaban cubiertas de carteles sobre programas de salud, números de teléfono de crisis y fotos de familias sonrientes que probablemente eran stock fotos. «Cuéntame», dijo Elena, su voz llena de una compasión profesional pero sincera. Mateo comenzó a hablar y una vez que empezó, las palabras salieron en un torrente. Habló sobre Lucía,
su hermana menor, que era la luz de su vida. Habló sobre cómo había comenzado a sentirse cansada todo el tiempo, cómo los médicos inicialmente pensaron que era anemia, pero luego descubrieron algo mucho peor. Habló sobre el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, sobre cómo necesitaba una cirugía urgente para colocarle un catéter de diálisis, sobre cómo el costo era astronómico para alguien sin seguro médico. Elena escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta gastada. Cuando Mateo terminó, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, ella empujó una caja de pañuelos de papel a través del escritorio. «Hay un programa», dijo suavemente. «Se llama Fondo de Emergencias Médicas para Familias de Bajos Recursos. Es complicado. Hay formularios. Necesitarás prueba de ingresos o falta de ellos. Necesitarás que 3 médicos certifiquen que la cirugía es urgente y necesaria. Pero si calificas, el programa puede cubrir hasta el 80% del costo». «¿80%?» repitió Mateo, su voz quebrándose con esperanza. «¿Es real? ¿No es un truco? Es completamente real», aseguró Elena. «He ayudado a docenas de familias a través de este programa. No es rápido, toma tiempo, tal vez 2 o 3 semanas para procesar todo. Pero funciona, 2 o 3 semanas. Mateo hizo cálculos mentales rápidos. Los médicos habían dicho que Lucía tenía 6 meses. 2 o 3 semanas cabían perfectamente en ese plazo. Era ajustado, pero posible. «¿Qué necesito hacer?», preguntó, su voz temblando con emoción. «Dime qué necesito y lo conseguiré. Lo haré todo, lo que sea». Elena sonrió, el tipo de sonrisa cansada de alguien que había visto demasiado sufrimiento, pero se negaba a perder la fe en la humanidad. «Primero, necesito que traigas a tu hermana aquí mañana. Necesito evaluarla personalmente. Trae todos sus registros médicos, cada receta, cada resultado de laboratorio. Luego empezaremos con el papeleo. Y Mateo», agregó, su voz volviéndose más suave, «trae a Lucía con una actitud positiva. Dile que hay esperanza. La esperanza es la mitad de la batalla». Cuando salieron de la oficina 20 minutos después, con un folder lleno de formularios y una cita programada para el día siguiente, Mateo caminaba diferente. Su espalda estaba más recta, sus hombros ya no estaban encorvados por el peso del mundo. Se giró hacia Marcos en el pasillo del hospital, sus ojos rojos pero brillantes. «No sé cómo pagarte por esto», dijo. «Literalmente me diste de vuelta a mi hermana, me diste de vuelta a mi futuro». La siguiente parada fue el comedor comunitario de la parroquia San Miguel. El edificio era un anexo modesto junto a una iglesia de ladrillos rojos que había visto mejores días. Un cartel pintado a mano colgaba sobre la entrada. «Todos son bienvenidos. Nadie tiene hambre aquí». Las palabras estaban descoloridas por el sol, pero su mensaje permanecía poderoso. Marcos conocía este lugar íntimamente. Durante los primeros meses después de la muerte de María, cuando el dolor era tan abrumador que apenas podía funcionar, había traído a sus hijos aquí para comer. El padre Miguel, el párroco, nunca había hecho preguntas. Simplemente había servido la comida con una sonrisa y una bendición. Ricardo caminaba lentamente, sus manos aún sosteniendo las de sus hijas. Podía verse la vergüenza en cada línea de su cuerpo, en la forma en que mantenía los ojos bajos, en cómo sus hombros se encorvaban como tratando de hacerse invisible. Marcos entendió esa vergüenza. La había sentido él mismo. Había algo profundamente humillante en admitir que no podías alimentar a tus propios hijos, que necesitabas caridad para cumplir con la función más básica de un padre. El padre Miguel estaba en la cocina cuando entraron, revolviendo una enorme olla de guiso que llenaba el aire con un aroma reconfortante de carne, papas y hierba. Era un hombre corpulento con una barba gris espesa y ojos que brillaban con una bondad genuina. Cuando vio a Marcos, dejó su cuchara inmediatamente y abrió sus brazos. «Marcos, hijo mío», exclamó, envolviendo a Marcos en un abrazo de oso. «Han pasado semanas. Pensé que tal vez te habíamos ofendido de alguna manera». «No, padre, solo he estado trabajando mucho», explicó Marcos. «Pero hoy traigo a un amigo que necesita lo que este lugar ofrece». Ricardo se adelantó tímidamente.
empujando suavemente a sus hijas delante de él como escudos. Padre, mi nombre es Ricardo Salazar. Estas son mis hijas, Carolina y Marta. Yo no soy un hombre que pide caridad. Siempre he trabajado, siempre he provisto. Pero las cosas se pusieron difíciles y mis niñas están pasando hambre. Su voz se quebró en la última palabra. Carolina, la mayor, miró hacia arriba a su padre con ojos llenos de preocupación. Papi, está bien, susurró, apretando su mano. El padre Miguel se arrodilló frente a las dos niñas, su rostro a la altura de los ojos de ellas. Hola, Carolina. Hola, Marta. ¿Les gusta el guiso? Tenemos mucho. De hecho, hicimos tanto hoy que si nadie nos ayuda a comerlo, se va a echar a perder. ¿Podrían ayudarnos con ese problema? Era una ficción hermosa, una forma de preservar la dignidad mientras ofrecía ayuda. Las niñas asintieron tímidamente, sus estómagos probablemente rugiendo ante el olor de la comida. El padre Miguel se puso de pie y miró directamente a Ricardo. La vergüenza es una carga pesada, hijo, pero aquí no hay vergüenza. Jesús alimentó a las multitudes. No les preguntó si se lo merecían. No les pidió que llenaran formularios, simplemente partió el pan y lo compartió. Eso es todo lo que hacemos aquí. Compartimos lo que tenemos. Ricardo asintió, las lágrimas amenazando con desbordarse. El padre Miguel puso una mano en su hombro. Desayuno se sirve a las 7 de la mañana. Cena a las 6 de la tarde. Puedes venir todos los días si lo necesitas. Trae a las niñas, trae a cualquiera que conozcas que tenga hambre. Y cuando vuelvas a tener trabajo, cuando las cosas mejoren, si quieres devolver el favor, siempre necesitamos voluntarios en la cocina. Pero eso es para más adelante. Por ahora, solo come. Mantén a tus hijas saludables. Eso es todo lo que importa. Las niñas comieron en una de las largas mesas de madera que llenaban el comedor. Otros estaban comiendo también. Ancianos solitarios, madres solteras con bebés en brazos, hombres de aspecto curtido que probablemente vivían en las calles. Era una colección diversa de la humanidad quebrantada, todos unidos por la necesidad más básica. Marcos observó a Carolina y Marta devorar sus tazones de guiso con una voracidad que dolía presenciar. ¿Cuánto tiempo habían estado realmente hambrientas? ¿Cuántas noches se habían ido a la cama con los estómagos gruñendo? Mientras las niñas comían, Marcos llevó a Ricardo afuera. Tenían una última parada que hacer. La empresa de construcción de Carlos Méndez estaba a solo 20 minutos de distancia. Subieron al taxi en silencio. Ricardo miraba por la ventana, observando la ciudad pasar con ojos que veían el mundo de manera diferente ahora. Esa pistola, dijo de repente. La tiré al río anoche como dije que haría. Caminé hasta el Puente Negro y la arrojé al agua. La vi hundirse. Hizo una pausa. Su reflejo fantasmal visible en la ventana del taxi. Cuando compré esa arma hace un mes, pensé que me haría sentir poderoso. Pensé que me daría control sobre una situación que sentía completamente fuera de control. Pero cada vez que la sostenía, me sentía más pequeño. Me sentía como un extraño en mi propia piel. Marcos no dijo nada, dejando que Ricardo procesara sus pensamientos. Anoche, cuando casi te disparé, cuando casi arruiné mi vida y la de Mateo y probablemente la de ese pobre empleado, continuó Ricardo, fue el momento más bajo de mi existencia. Más bajo incluso que cuando enterré a mi esposa, porque cuando ella murió fue la tragedia la que me definió, pero anoche habría sido mi propia maldad la que me definiera. La construcción de Méndez y Asociados estaba ubicada en un lote industrial en las afueras de la ciudad. Había equipos pesados estacionados en filas ordenadas, excavadoras, mezcladoras de cemento, andamios apilados como huesos gigantes. Carlos Méndez era un hombre de unos 60 años, con brazos como troncos de árbol, y una cara curtida por décadas de trabajo bajo el sol. Había conocido a Marcos años atrás, cuando el taxi se le había descompuesto frente a uno de sus sitios de construcción, y Carlos lo había ayudado a empujarlo a un taller mecánico. «Marcos», Carlos gritó desde la puerta de una oficina portátil, su sonrisa visible incluso desde la distancia. «¿Qué te trae por aquí? ¿Necesitas trabajo? Siempre hay lugar para un hombre honesto en mi equipo». «No, Carlos, pero traigo a alguien que sí necesita trabajo». Marcos hizo un gesto hacia Ricardo.
Este es Ricardo Salazar. Es un buen hombre que ha tenido mala suerte. Trabajó 20 años en una fábrica textil hasta que cerró. Es fuerte, es confiable y está desesperado por mantener a sus 2 hijas. Carlos estudió a Ricardo con los ojos de alguien que había contratado y despedido a cientos de hombres a lo largo de su carrera. ¿Qué tan desesperado?, preguntó directamente. Lo suficientemente desesperado como para haber considerado malas opciones, respondió Marcos honestamente. Pero lo suficientemente inteligente como para no tomarlas. Carlos asintió lentamente. Aprecio la honestidad. No muchos admitirían eso. Se giró hacia Ricardo. ¿Alguna vez has trabajado en construcción? No, señor, admitió Ricardo. Pero puedo aprender. Soy bueno con mis manos, soy bueno siguiendo instrucciones y no le tengo miedo al trabajo duro. Carlos se rascó su barba canosa. Necesito cargadores para mi equipo. Es trabajo pesado. Cargar materiales, limpiar sitios, cavar zanjas. No es glamoroso. Pagas semanalmente. 300 pesos por semana para empezar. Jornadas de 8 horas, 6 días a la semana. Si demuestras que vales más, ganas más. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó Ricardo, su voz temblando con esperanza. Mañana por la mañana, 6 en punto, no llegues tarde. Si llegas tarde el primer día, no hay segundo día. Carlos extendió su mano y Ricardo la estrechó con un agarre firme. Gracias, señor Méndez. No lo decepcionaré. Lo sé, dijo Carlos. Marcos no trae a cualquiera aquí. Si él responde por ti, eso es suficiente para mí. El viaje de regreso al apartamento de Ricardo fue silencioso, pero de una calidad diferente al silencio de la noche anterior. No era el silencio tenso de hombres planeando un crimen. Era el silencio reflexivo de hombres que habían caminado hasta el borde del abismo y habían encontrado una mano que los jalaba de vuelta. Cuando Marcos detuvo el taxi frente al edificio, Ricardo no salió inmediatamente. Se quedó sentado en el asiento trasero, mirando sus manos callosas. En 30 segundos anoche, dijo finalmente, cambiaste todo. Si hubieras seguido conduciendo, si hubieras decidido que no era tu problema, en este momento yo probablemente estaría en una celda. Mateo también. Habríamos arruinado nuestras vidas y las de nuestras familias, pero no lo hiciste. Te arriesgaste, desafiaste a hombres armados. Marcos se giró en su asiento para mirarlo. No fue valentía, Ricardo, fue miedo. Estaba aterrorizado, pero también estaba más aterrorizado de vivir con la culpa de no haber hecho nada. A veces el miedo puede empujarte en la dirección correcta. Ricardo asintió lentamente. Voy a hacer que esto funcione. Voy a presentarme en ese trabajo mañana a las 6. Voy a trabajar más duro de lo que he trabajado en mi vida. Voy a reconstruir mi vida para que mis hijas puedan estar orgullosas de mí otra vez. Y algún día, cuando esté de vuelta en pie, voy a ayudar a alguien más como tú me ayudaste. Ese es mi voto. Marcos sonrió, cansado pero genuino. Eso es todo lo que se necesita. Una persona ayudando a otra. Así es como cambiamos el mundo. Una decisión a la vez. Ricardo salió del taxi, pero antes de cerrar la puerta, se inclinó hacia atrás. Tu hija, la que cumple 15, ¿verdad? Marcos asintió. Dile que su padre es un héroe. Dile que salvó vidas, porque eso es lo que hiciste. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad que transformó la vida de todos los involucrados en aquella noche lluviosa. Ricardo Salazar se presentó en el sitio de construcción de Carlos Méndez a las 5:45 de la mañana de su primer día, 15 minutos antes de lo requerido. Llegó con botas de trabajo prestadas que le quedaban media talla grandes y una determinación que brillaba en sus ojos como fuego. Carlos lo puso a trabajar inmediatamente, cargando sacos de cemento de 50 kilos bajo el sol implacable. Era trabajo brutal que dejaba los músculos gritando y la espalda doblada de dolor. Pero Ricardo nunca se quejó, ni una sola vez. Al final de la primera semana, Carlos aumentó su salario a 400 pesos semanales. No por lástima, sino porque Ricardo trabajaba como 3 hombres. Llegaba primero y se iba último. Cuando otros trabajadores tomaban descansos de 20 minutos, él tomaba 5. Cuando había un trabajo especialmente difícil o peligroso, Ricardo era el primero en levantar la mano.
Estaba expiando sus pecados con sudor y músculo, reconstruyendo su autoestima un ladrillo a la vez. Sus hijas comían 2 comidas al día en el comedor comunitario del Padre Miguel. La transformación en ellas fue notable y rápida. En solo una semana de nutrición adecuada, sus mejillas recuperaron color. Sus ojos perdieron esa mirada hueca y hambrienta. Carolina comenzó a sonreír otra vez, una sonrisa que su padre no había visto en meses. Y Marta, la pequeña, empezó a actuar como una niña de 8 años debería actuar, juguetona, ruidosa, llena de energía. Cada noche, cuando Ricardo llegaba a casa agotado y adolorido, encontraba a sus hijas dibujando imágenes del hombre que les había dado la posibilidad de comer otra vez. Siempre dibujaban a Marcos con una corona, como un rey o un ángel. La situación de Mateo y Lucía era más complicada, pero igualmente esperanzadora. Elena Ruiz había trabajado milagros con el papeleo. En tiempo récord, había navegado la burocracia kafkiana del sistema de salud público y había conseguido la aprobación para el Fondo de Emergencias Médicas. La cirugía de Lucía estaba programada para dentro de 5 días. El 80% estaba cubierto, el 20% restante, aproximadamente 8,000 pesos. Era todavía una suma imposible para Mateo, pero al menos era una montaña en lugar de una cadena montañosa entera. Mateo había conseguido un trabajo de medio tiempo en una panadería, amasando pan desde las 3 de la mañana hasta las 9. No pagaba mucho, pero era honesto, y cada peso que ganaba lo guardaba en un frasco de vidrio que escondía debajo de su cama, contándolo obsesivamente cada noche. Hasta ahora tenía 1,200 pesos. Necesitaba multiplicar esa cantidad por 7 en 5 días. Las matemáticas eran despiadadas. Lucía había mejorado anímicamente de manera dramática desde que supo que había esperanza real. La chica de 19 años que había estado deprimida y resignada a morir, ahora hablaba sobre planes futuros, sobre volver a la universidad, sobre convertirse en maestra, sobre los libros que quería leer y los poemas que quería escribir. Mateo la escuchaba con el corazón roto, sabiendo que aún faltaban 8,000 pesos para hacer esos sueños realidad. Marcos los visitaba regularmente. Se había convertido en una figura central en sus vidas, un ancla de estabilidad y esperanza. Traía comida cuando podía, llevaba a Ricardo y a Mateo en su taxi sin cobrarles nunca, insistiendo que la gasolina no costaba tanto. Los escuchaba cuando necesitaban hablar, ofrecía consejos cuando lo pedían y simplemente estaba presente cuando lo necesitaban. Era el tipo de amigo que ambos hombres nunca habían tenido. Incondicional, generoso, completamente desprovisto de juicio. Pero mientras ayudaba a otros a reconstruir sus vidas, Marcos enfrentaba su propio dilema que se acercaba con la inevitabilidad de un tren de carga. La fiesta de 15 años de Valentina era en 6 días. Había estado trabajando turnos dobles desesperadamente, aceptando cada llamada sin importar cuán lejos lo llevara, conduciendo hasta que sus ojos se cerraban de cansancio. Había logrado ahorrar 1,800 pesos. Necesitaba al menos 3,000 para la fiesta modesta que había prometido. Las matemáticas, una vez más, eran despiadadas. Una noche, Valentina lo encontró en la mesa de la cocina, rodeado de cuentas y recibos, su cabeza entre sus manos. «Papi», susurró, deslizándose en la silla junto a él. ¿Estás preocupado por mi fiesta? No quiero que te preocupes. Marcos levantó la vista, tratando de componer una expresión tranquila. No estoy preocupado, mi amor. Todo va a estar bien. Pero ella era demasiado perceptiva, demasiado madura para sus casi 15 años. Había crecido rápido después de perder a su madre. Había tenido que hacerlo. «Papi», dijo, tomando su mano callosa entre las suyas pequeñas, «no necesito una fiesta grande. Solo quiero estar contigo. Solo quiero que estés ahí». Las palabras eran sinceras, pero Marcos sabía que también escondían una decepción. Valentina merecía más que solo estar con él. Merecía música y decoraciones, y un pastel bonito y recuerdos que pudiera atesorar cuando fuera mayor. Merecía sentirse especial en un mundo que tan raramente le daba razones para sentirse así. «Vamos a tener una celebración hermosa», prometió,
besando su frente. Ya verás. Pero esa noche, acostado en la oscuridad de su habitación, Marcos enfrentó una verdad incómoda. Había salvado a 2 familias del desastre, pero no podía salvar a su propia hija de la decepción. La ironía era amarga como la hiel. Se preguntó si había hecho lo correcto al gastar tanto tiempo y energía ayudando a Ricardo y Mateo cuando su propia familia necesitaba esa atención. ¿Era noble o era simplemente una forma diferente de negligencia? Al día siguiente era sábado. Marcos no tenía turno programado y decidió llevar a sus 3 hijos al parque, algo que no habían hecho en meses. Necesitaba recordar por qué trabajaba tan duro, por qué había arriesgado su vida. Los niños corrieron por el pasto, jugaron en los columpios, se persiguieron alrededor de los árboles. Sus risas eran como música, un recordatorio de que a pesar de todo, a pesar de la pobreza y la lucha, todavía había alegría, todavía había luz. Estaba sentado en una banca, observándolos, cuando su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Hola», dijo una voz femenina cuando contestó. «¿Es usted Marcos Delgado?» «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Laura Mendoza. Soy reportera del periódico La Ciudad. Estoy haciendo una historia sobre el aumento de la criminalidad en la ciudad y un detective me dio su nombre. Me dijo que usted estuvo involucrado en un incidente hace 2 semanas, donde evitó un robo. ¿Podríamos hablar?» El estómago de Marcos se hundió. «No», dijo rápidamente, «no quiero hablar sobre eso. Por favor, no publique nada sobre mí. No busco atención. Señor Delgado, entiendo su reticencia, pero su historia es importante. En tiempos donde escuchamos tanto sobre violencia y crimen, necesitamos escuchar sobre personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Su acto de valentía merece ser reconocido». «No fue valentía», protestó Marcos, «solo fue hacer lo correcto. Y las personas involucradas están tratando de reconstruir sus vidas. No quiero exponerlos públicamente». Laura Mendoza hizo una pausa. «Entiendo y respeto eso. No publicaré nada sin su consentimiento. Pero, señor Delgado, déjeme hacerle una pregunta. Si publicáramos esta historia, si la gente supiera lo que hizo, ¿cree que podría inspirar a otros? ¿Cree que podría mostrar que la bondad todavía existe? ¿Que las personas todavía se cuidan entre sí?» La pregunta lo hizo vacilar. Pensó en Ricardo trabajando bajo el sol. Pensó en Mateo contando sus escasos pesos cada noche. Pensó en Lucía esperando una cirugía que podría no poder pagar completamente. Pensó en Valentina y su fiesta, que probablemente sería mucho más modesta de lo que merecía. «No sé», admitió finalmente. «Solo sé que estoy cansado y que hay tantos problemas que no puedo resolver. Una historia en el periódico no cambia eso». Laura fue silenciosa por un momento. «Tengo una hija también», dijo finalmente. «Tiene 16 años y cada día le enseño que importa cómo vives, que las pequeñas decisiones definen quién eres. Su historia es una lección perfecta de eso. 30 segundos de valentía cambiaron vidas. Eso merece ser compartido». Marcos suspiró. «Si publica algo, no use mi nombre completo y por favor no mencione dónde vivo o dónde trabajo. No quiero atención, solo quiero seguir con mi vida». Laura aceptó sus términos. La llamada terminó. Marcos se quedó sentado en la banca, observando a sus hijos jugar, preguntándose si había cometido un error al hablar con ella, preguntándose si su historia realmente importaba en el gran esquema de las cosas, preguntándose si alguna vez sería suficiente todo lo que hacía. El artículo se publicó el lunes por la mañana en la página 3 del periódico La Ciudad. Laura Mendoza había cumplido su palabra. No usó el nombre completo de Marcos, refiriéndose a él solo como Marcos D., un taxista de 52 años. Tampoco mencionó direcciones específicas o detalles que pudieran identificarlo fácilmente. Pero la historia que contó era poderosa y estaba escrita con una sensibilidad que capturaba perfectamente la esencia de aquella noche bajo la lluvia. El titular decía: 30 segundos de valentía, cómo un taxista cambió 5 vidas con una decisión. El artículo narraba los hechos básicos. Un taxista que escuchó a 2 pasajeros planear un robo,
que se negó a llevarlos, que los confrontó a riesgo de su propia vida y que luego pasó semanas ayudándolos a encontrar alternativas legales para sus desesperaciones. Laura había entrevistado también a Elena Ruiz, quien habló sobre el programa de asistencia médica sin mencionar nombres específicos de pacientes. Había hablado con el padre Miguel, quien había compartido la filosofía del comedor comunitario, y había hablado con Carlos Méndez, quien había dicho: en 30 años de negocio, he conocido 1000 hombres que hablan de hacer lo correcto. Este taxista realmente lo hizo. Lo que Laura no podía haber predicho era cómo la historia resonaría en una ciudad cansada de violencia, de corrupción, de historias sobre políticos robando y policías aceptando sobornos. La narrativa de un hombre ordinario eligiendo la bondad a costa de su propia seguridad era como agua fresca en un desierto. Para el final del día, el artículo había sido compartido en redes sociales miles de veces. Los lectores lloraban en los comentarios. Algunos compartían sus propias historias de desesperación y redención. Otros simplemente escribían: necesitábamos esta historia. Gracias. Marcos no vio el artículo hasta la tarde. Había estado trabajando su turno diurno cuando varios pasajeros mencionaron haber leído sobre un taxista héroe. Al principio no hizo la conexión, pensando que era alguna otra historia. Pero cuando llegó a casa esa noche, su madre estaba sentada en la mesa de la cocina con el periódico abierto frente a ella, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Mijo», susurró cuando lo vio entrar, «este eres tú, ¿verdad? Este taxista valiente, eres tú». Marcos leyó el artículo con un nudo creciente en su garganta. Laura lo había pintado como un héroe, pero él no se sentía como uno. Se sentía como un hombre que había estado aterrorizado y que había actuado más por instinto que por nobleza. Se sentía como un hombre que todavía no podía pagarle a su hija la fiesta que merecía, a pesar de haber salvado a 2 familias. La heroicidad, descubrió, no pagaba las cuentas. Pero entonces su teléfono comenzó a sonar. La primera llamada fue de un hombre llamado Roberto Vega, dueño de una pequeña empresa de catering. «Señor Marcos», dijo su voz emocionada, «leí su historia en el periódico. Bueno, leí sobre el taxista y mi esposa investigó y descubrió que era usted. Tenemos una hija que cumplió 15 el año pasado. Queremos donar el catering para la fiesta de su hija. Pastelitos, sándwiches, bebidas, sin costo. Sería un honor». Marcos estaba atónito. «No puedo aceptar eso», empezó a decir, pero Roberto lo interrumpió. «Por favor, déjeme hacer esto, déjeme contribuir a algo bueno. En esta ciudad de tanta oscuridad, usted fue una luz. Déjeme ayudar a mantener esa luz encendida». Después de Roberto llamó una mujer que tenía un negocio de alquiler de equipos de sonido. Luego un decorador que quería donar globos y pancartas. Luego una prima de segunda generación de Marcos que ni siquiera sabía que tenía, quien quería contribuir con 500 pesos para el pastel de Valentina. Las llamadas continuaron durante toda la noche. Algunos ofrecían dinero, otros ofrecían servicios, algunos simplemente querían decirle que su historia les había dado esperanza. Para cuando dejó de sonar el teléfono cerca de la medianoche, la fiesta de Valentina estaba completamente planeada y pagada por una ciudad de extraños que habían sido tocados por un acto de bondad. Marcos se sentó en su habitación abrumado por la generosidad y por primera vez, desde la muerte de María, sintió que tal vez el mundo no era tan oscuro como había creído. Pero la historia tuvo otro efecto inesperado. A la mañana siguiente, Marcos recibió una llamada de un hombre que se identificó como Fernando Castillo, director ejecutivo de una fundación llamada Segundas Oportunidades. «Señor Delgado», dijo, «hemos leído su historia y nos ha conmovido profundamente. Nuestra fundación se dedica a ayudar a familias en crisis, específicamente aquellas que enfrentan emergencias médicas. Entendemos que uno de los hombres que usted ayudó tiene una hermana que necesita cirugía urgente. Nos gustaría cubrir el 20% restante del costo». Marcos no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Habla en serio?»,
Son 8,000 pesos, completamente en serio. De hecho, nos gustaría hacer más. Queremos establecer un fondo en honor a su acto de valentía. Un fondo que ayude a personas como Ricardo y Mateo a encontrar alternativas al crimen. Programas de capacitación laboral, asistencia de emergencia, asesoramiento. Queremos que su historia sea solo el comienzo de algo más grande. Cuando Marcos llamó a Mateo para darle la noticia, el joven rompió a llorar con tanta fuerza que no podía hablar. Marcos escuchó los sollozos al otro lado de la línea, sabiendo exactamente lo que significaban. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de la carga imposible finalmente levantada de los hombros. Lucía iba a tener su cirugía, iba a vivir, iba a volver a la universidad, a escribir sus poemas, a perseguir su sueño de ser maestra. Esa noche, Marcos reunió a Ricardo y Mateo en la pequeña oficina del padre Miguel en la parroquia. Los tres hombres se sentaron alrededor de una mesa de madera gastada, una botella de vino barato que el padre había donado para la ocasión entre ellos. Ricardo levantó su vaso. Por Marcos, dijo, su voz ronca con emoción, el hombre que nos salvó de nosotros mismos. Mateo añadió, por la valentía de elegir la bondad cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Marcos levantó su propio vaso, sintiéndose incómodo con la atención. No fue valentía, insistió una vez más. Fue miedo, miedo de tener que vivir con la culpa. Ricardo negó con la cabeza. Eso sigue siendo valentía. La valentía no significa no tener miedo, significa hacer lo correcto a pesar del miedo. Bebieron en silencio por un momento, el vino áspero pero reconfortante. Entonces Mateo habló, su voz suave pero firme. He estado pensando mucho sobre aquella noche, sobre lo cerca que estuve de cruzar una línea de la que no habría retorno, y me di cuenta de algo. La pobreza es terrible, te roba tu dignidad, tu salud, tu esperanza, pero no tiene que robar tu humanidad. Esa es una elección que todavía tenemos, sin importar cuán desesperados estemos. Ricardo asintió. He vivido 40 años pensando que el mundo se dividía en ricos y pobres, en poderosos y débiles. Pero ahora veo que la verdadera división es entre personas que eligen la bondad y personas que no. El dinero no define eso. Marcos los miró a ambos, estos hombres que habían estado a punto de cometer un error terrible, pero que habían encontrado el camino de regreso. Ustedes tomaron la decisión correcta esa noche, dijo. Yo solo les mostré que existía una opción. Ustedes fueron lo suficientemente valientes como para tomarla. El padre Miguel entró a la oficina con una bandeja de queso y galletas saladas, comida simple pero compartida con amor. Se unió a ellos en la mesa. He sido sacerdote durante 35 años, dijo, sirviéndose un poco de vino. He escuchado miles de confesiones, he consolado a innumerables almas en crisis, y puedo decirles que lo que sucedió entre ustedes tres, esa noche bajo la lluvia, fue un milagro, no del tipo sobrenatural, sino del tipo humano. El tipo de milagro que sucede cuando las personas eligen verse unas a otras como hermanos en lugar de extraños. Hablaron durante horas, estos 4 hombres de orígenes diferentes, pero unidos por un momento de crisis compartido. Hablaron sobre sus esperanzas para el futuro, sobre cómo querían vivir sus vidas de manera diferente. Ricardo compartió que sus hijas habían comenzado a llamarlo Papi Feliz nuevamente, un apodo que habían dejado de usar después de la muerte de su esposa. Mateo habló sobre cómo Lucía había comenzado a escribir un libro de poemas sobre la supervivencia y la esperanza. Marcos compartió que Valentina le había preguntado si podían invitar a Ricardo, Mateo y sus familias a su fiesta de 15 años, porque quería que las personas que hacen que Papi sonría estuvieran allí. El día de la fiesta de 15 años de Valentina amaneció con un cielo despejado y brillante, el tipo de día que parecía diseñado específicamente para celebraciones. Marcos se despertó temprano, nervioso y emocionado a partes iguales. Durante semanas había temido este día, temiendo decepcionar a su hija. Ahora, gracias a la bondad de una ciudad entera de extraños,
Tenía una fiesta que superaría cualquier cosa que hubiera podido imaginar. El salón comunitario de la parroquia San Miguel había sido transformado. El padre Miguel había ofrecido el espacio gratuitamente y docenas de voluntarios habían trabajado toda la mañana decorándolo. Había guirnaldas de papel crepé rosa y dorado colgando del techo. Había globos en cada esquina. Una mesa larga estaba cubierta con un mantel blanco impecable, lista para la comida que Roberto Vega y su equipo de catering estaban preparando. En el centro de todo había un pastel de 3 pisos, decorado con flores de azúcar y la frase «Felices 15 Valentina» en letras elegantes de fondant. Valentina se estaba preparando en una pequeña habitación lateral con la ayuda de su abuela Carmen y su hermana Sofía. Una costurera del vecindario había alterado un vestido de quinceañera que su propia hija había usado años atrás, ajustándolo perfectamente al cuerpo delgado de Valentina. Era de color rosa pálido con detalles de encaje blanco, simple pero hermoso. Cuando Valentina se lo puso y se miró en el espejo manchado que habían traído, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me veo como una princesa», susurró. «Te ves exactamente como lo que eres», dijo Carmen, acomodando el cabello de su nieta. Una jovencita hermosa que es amada más de lo que las palabras pueden expresar. Los invitados comenzaron a llegar a las 6 de la tarde. Eran una mezcla ecléctica que reflejaba la extraordinaria cadena de eventos que había conducido a este momento. Había familiares de Marcos, tíos, tías y primos que no había visto en años. Había vecinos del edificio de apartamentos, algunos de los cuales apenas conocía, pero que habían leído sobre él en el periódico y querían mostrar su apoyo. Había pasajeros regulares de su taxi que lo habían buscado para felicitarlo. Y luego estaban las personas cuyas vidas había tocado más directamente. Ricardo llegó con sus 2 hijas, Carolina y Marta, vestidas con sus mejores ropas. Eran vestidos sencillos, pero limpios y planchados, comprados con el primer cheque completo que Ricardo había ganado en su trabajo de construcción. Las niñas llevaban flores silvestres que habían recogido en el parque, un regalo humilde pero sincero para la cumpleañera. Ricardo mismo se veía transformado. Había ganado peso. Su rostro ya no tenía ese aspecto demacrado y hambriento. Más importante aún, sus ojos brillaban con una dignidad recuperada. Era un hombre que volvía a sentirse útil, volvía a sentirse humano. Mateo llegó poco después con Lucía. La joven de 19 años todavía se veía frágil, todavía tenía la palidez de alguien que había estado gravemente enfermo, pero había una luz en sus ojos que no había estado allí semanas atrás. Su cirugía había sido exitosa. La diálisis había comenzado. Los médicos eran cautelosamente optimistas sobre su pronóstico a largo plazo. Llevaba un cuaderno en sus manos, envuelto en papel de regalo hecho a mano. «Escribí poemas para Valentina», le explicó tímidamente a Marcos, «sobre lo que significa tener un padre que es un héroe, sobre la valentía y la bondad. Espero que le gusten». Elena Ruiz vino directamente desde el hospital, todavía con su identificación colgando del cuello. Trajo un regalo práctico, una tarjeta de regalo para una librería, porque había escuchado que Valentina amaba leer. Carlos Méndez apareció con su esposa, una mujer menuda con una sonrisa cálida, y un sobre grueso que insistió en darle a Marcos en privado. Adentro había 2,000 pesos. «Para la educación de tus hijos», dijo simplemente. «Invierte en su futuro». Laura Mendoza, la periodista, también vino, con una cámara alrededor del cuello. «No voy a publicar nada», prometió cuando Marcos la miró con aprensión. «Esto es personal. Solo quiero capturar el momento. Quiero recordar que las historias felices realmente suceden». Y entonces llegó una sorpresa que nadie había anticipado. Un carro lujoso se detuvo frente a la parroquia y salió un hombre en traje elegante. Era Fernando Castillo, el director de la Fundación Segundas Oportunidades. Había volado desde la capital específicamente para este evento. Traía consigo un cheque simbólico gigante, el tipo que se ve en presentaciones corporativas, por 50,000 pesos. «Este es el comienzo del Fondo Marcos Delgado», anunció.
un fondo dedicado a ayudar a familias en crisis a encontrar alternativas a la desesperación. Y usted, señor Delgado, va a ser nuestro embajador. Marcos estaba abrumado. No soy un embajador, protestó. Solo soy un taxista. Usted es la prueba viviente de que una persona puede hacer la diferencia, respondió Fernando. Su historia ha inspirado donaciones de todo el país, empresas queriendo contribuir, individuos queriendo ayudar. Usted comenzó algo que es mucho más grande que usted mismo. La fiesta comenzó oficialmente cuando el DJ, otro voluntario que había leído la historia, puso la música. Valentina hizo su entrada al ritmo de una canción que su madre había amado, y Marcos la esperaba en el centro del salón para su primer baile. Padre e hija giraron lentamente mientras todos los observaban, muchos con lágrimas en los ojos. «Gracias, papi», susurró Valentina contra su pecho, «por nunca rendirte, por enseñarme que importa cómo vivimos». Marcos no pudo responder. Su garganta estaba demasiado cerrada por la emoción. Después del baile vinieron los discursos. Carmen habló sobre su hijo, sobre cómo siempre había sido un hombre de principios, incluso cuando esos principios le costaban. Diego, el hijo mayor, habló sobre querer ser como su padre cuando creciera. Ricardo se paró frente a la multitud y con voz temblorosa contó su historia, la versión honesta que incluía sus intenciones de cometer un crimen y cómo un taxista valiente lo había salvado de sí mismo. No hubo vergüenza en su confesión. Había algo purificador en la honestidad, algo que resonó con cada persona en la habitación, porque todos habían enfrentado su propia desesperación en algún momento. Mateo habló también, contando cómo había estado dispuesto a destruir su alma para salvar a su hermana, y cómo había aprendido que hay una forma correcta de hacer las cosas correctas. Lucía leyó uno de sus poemas, su voz clara y fuerte llenando el salón. Era sobre un hombre en un taxi bajo la lluvia, un hombre que eligió la luz cuando la oscuridad parecía más fácil. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en el lugar. La comida fue abundante. Roberto Vega había preparado un festín que incluía empanadas, tamales, ensaladas y docenas de pastelitos de colores. Había suficiente para alimentar a un ejército, y todos comieron hasta estar satisfechos. Los niños corrían alrededor del salón, jugando juegos improvisados. Los adultos conversaban en grupos, compartiendo historias y formando conexiones. Era una comunidad que se estaba formando en tiempo real, unida por el hilo común de haber sido tocados por un acto de bondad. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Valentina pidió que Ricardo, Mateo y Lucía se pararan junto a ella y su padre. «Ustedes son parte de nuestra familia ahora», dijo con la sabiduría de alguien mucho mayor que sus 15 años. «Papi me enseñó que la familia no es solo sangre, es las personas que eligen quedarse, las personas que eligen ayudar, las personas que eligen amarse unos a otros». Los 5 cortaron el pastel juntos mientras la multitud aplaudía. Laura Mendoza capturó el momento en una fotografía que más tarde se volvería icónica. 5 personas de diferentes orígenes, unidas por 30 segundos de valentía, compartiendo un momento de pura alegría. La foto eventualmente sería colgada en la oficina de la Fundación Segundas Oportunidades, un recordatorio de por qué hacían lo que hacían. Mientras la fiesta continuaba hasta altas horas de la noche, mientras la música sonaba y la gente bailaba y reía, Marcos se escabulló un momento para estar solo. Salió al pequeño patio detrás de la parroquia donde las estrellas brillaban con claridad inusual en el cielo nocturno. Pensó en María, en cómo ella habría amado estar aquí para ver esto. Pensó en la noche bajo la lluvia, cuando había tomado la decisión más aterradora de su vida. Y pensó en cómo una sola elección, hecha en 30 segundos de terror y valentía, había creado ondas que se expandían más allá de lo que jamás podría haber imaginado. 6 meses después de aquella noche bajo la lluvia, la vida de todos los involucrados había cambiado de maneras que ninguno podría haber predicho. Marcos ya no trabajaba exclusivamente como taxista. Se había convertido en el embajador oficial de la Fundación Segundas Oportunidades, viajando por la ciudad
dando charlas en escuelas, centros comunitarios y eventos corporativos. Contaba su historia una y otra vez, no porque disfrutara la atención, sino porque cada vez que la contaba, alguien en la audiencia se acercaba después para decirle que lo había inspirado a hacer su propia elección valiente. Todavía conducía su taxi 3 días a la semana. No por necesidad financiera. La fundación le pagaba un salario modesto pero suficiente, sino porque el taxi era donde todo había comenzado. Era su conexión con la gente real de la ciudad, con sus luchas y sus historias, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, reconocía en sus pasajeros esa misma desesperación que había visto en Ricardo y Mateo. Cuando eso sucedía, sabía exactamente qué hacer, sabía dónde llevarlos, a quién presentarles, cómo mostrarles que existían alternativas. Ricardo Salazar se había convertido en capataz en la empresa de Carlos Méndez. Su ética de trabajo implacable y su lealtad inquebrantable lo habían elevado rápidamente en las filas. Ganaba lo suficiente ahora para mudar a sus hijas a un apartamento mejor, uno con ventanas que cerraban correctamente y pintura que no se descascaraba, pero había elegido quedarse en el viejo edificio. En cambio, usaba el dinero extra para pagar las clases de piano de Carolina y las lecciones de arte de Marta. Las niñas florecían. Carolina quería ser arquitecta algún día, inspirada por los edificios que veía crecer bajo las manos de su padre. Marta dibujaba constantemente, llenando cuadernos con imágenes de familias felices, todas con un sol brillante en la esquina superior. Cada sábado, Ricardo se ofrecía como voluntario en el comedor comunitario del Padre Miguel. Servía comida a las mismas personas que lo habían servido a él en sus días más oscuros. No lo hacía desde un sentido de obligación o culpa. Lo hacía porque finalmente entendía lo que significaba ser parte de una comunidad. Cómo dar y recibir estaban entrelazados de manera inextricable. Había llevado a sus hijas con él una vez, y Marta había preguntado por qué algunas personas parecían tan tristes. Porque la vida a veces es muy difícil, había explicado Ricardo. Pero estamos aquí para recordarles que no están solos, que alguien se preocupa. ¿Cómo ese señor taxista se preocupó por nosotros?, había preguntado Marta. Exactamente como eso, había respondido, abrazándola fuertemente. Mateo había terminado su programa de capacitación en administración de panaderías. El dueño de la panadería donde había trabajado estaba tan impresionado con él que le había ofrecido una sociedad. Ahora era copropietario de Panadería Nueva Esperanza, un nombre que había elegido deliberadamente. Cada mañana amasaba pan con el mismo cuidado que ponía en cuidar a su hermana. El negocio estaba prosperando, en parte porque hacían buen pan, pero también porque la gente conocía su historia. Querían apoyar a alguien que representaba segundas oportunidades y redención. Lucía había vuelto a la universidad. La diálisis era agotadora y limitaba su energía, pero había aprendido a trabajar dentro de esas limitaciones. Estaba escribiendo su tesis sobre literatura infantil, específicamente sobre cómo las historias podían ayudar a los niños a procesar traumas. Su propia experiencia había informado profundamente su trabajo. Los profesores decían que su investigación era brillante y empática de maneras que rara vez veían. Ya tenía una oferta de trabajo esperándola después de graduarse. Maestra en una escuela primaria en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Era exactamente donde quería estar. En las noches, Lucía todavía escribía poesía. Había compilado sus poemas en un libro delgado que autopublicó con la ayuda de Mateo. Se llamaba 30 segundos, y cada poema exploraba un momento de decisión, un instante donde una vida podía girar en una dirección u otra. Vendía copias en lecturas de poesía locales, donando todas las ganancias a la Fundación Segundas Oportunidades. No ganaba mucho, tal vez 50 o 100 pesos por evento, pero no se trataba del dinero, se trataba de perpetuar el ciclo de bondad que le había salvado la vida. La Fundación Segundas Oportunidades había crecido exponencialmente. Lo que había comenzado como un fondo pequeño ahora tenía oficinas en 3 ciudades y había ayudado a más de 200 familias. Ofrecían capacitación laboral,
asistencia médica de emergencia, asesoramiento financiero y, lo más importante, algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: esperanza. La filosofía de la fundación era simple y estaba directamente inspirada en aquella noche bajo la lluvia: intervenir antes de que las personas llegaran al punto de desesperación, donde el crimen pareciera la única opción. Fernando Castillo a menudo decía en entrevistas que Marcos Delgado no solo había salvado 2 vidas esa noche, había salvado cientos de vidas al mostrar que existía una manera mejor. Había creado un modelo que otras organizaciones estaban comenzando a replicar. Había demostrado que la prevención del crimen no se trataba solo de más policías o prisiones más grandes. Se trataba de redes de seguridad social, de comunidades que se cuidaban entre sí, de personas dispuestas a ver la humanidad en aquellos que estaban sufriendo. Los hijos de Marcos estaban creciendo y prosperando. Diego había sido aceptado en la universidad con una beca completa, planeando estudiar trabajo social. Quería ayudar a familias como la suya, familias que luchaban pero se negaban a rendirse. Sofía se había convertido en una estudiante estrella, particularmente en matemáticas, y hablaba sobre convertirse en contador para ayudar a las personas pobres a manejar mejor su dinero. Y Valentina, ahora con 15 años y medio, se había unido al programa de mentoría de la Fundación, trabajando con niñas más jóvenes que habían perdido a sus padres o estaban lidiando con traumas familiares. Carmen, la madre de Marcos, había mejorado dramáticamente en los últimos meses. Los médicos decían que el estrés reducido en el hogar había ayudado con su artritis. Pero Marcos sabía que era más que eso. Era ver a su hijo encontrar su propósito. Era ver a sus nietos llenos de esperanza por el futuro. Era vivir en un hogar que ya no estaba definido por la supervivencia desesperada, sino por la posibilidad. Una tarde de domingo, exactamente 6 meses después de aquella noche lluviosa, Marcos organizó una reunión en el parque donde solía llevar a sus hijos. Había invitado a Ricardo, Mateo, Lucía y sus familias. También estaban Elena Ruiz, el padre Miguel, Carlos Méndez, Laura Mendoza y Fernando Castillo. Era una reunión casual, sin agenda formal, solo un grupo de personas que habían sido tocadas por un momento extraordinario, queriendo reconectarse. Los niños jugaban en los columpios mientras los adultos se sentaban en mantas extendidas sobre el pasto. Había comida simple, sándwiches, frutas, galletas. Había risa y conversación fácil, pero en un momento de quietud, mientras el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas, Ricardo se puso de pie. «Quiero hacer un brindis», dijo, levantando una botella de soda. Todos levantaron sus propias bebidas: agua, refrescos, café de termos. «Por Marcos», comenzó Ricardo, pero Marcos lo interrumpió. «No», dijo gentilmente, «no es solo por mí. Es por todos nosotros, por cada persona que elige la bondad cuando la oscuridad parece más fácil, por cada persona que extiende una mano en lugar de cerrar un puño, por cada decisión valiente hecha en 30 segundos que cambia el mundo para siempre». Mateo añadió: «por las segundas oportunidades, por la prueba de que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente». Lucía, con lágrimas en los ojos, susurró: «por la esperanza, por recordarnos que incluso en los momentos más oscuros, la luz existe si estamos dispuestos a buscarla». Todos brindaron, sus vasos chocando en una sinfonía de sonidos pequeños pero significativos. Mientras el sol se ponía completamente y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, Marcos miró alrededor del círculo de rostros iluminados por los últimos rayos de luz. Pensó en esa noche bajo la lluvia, en los 30 segundos que lo habían cambiado todo, y se dio cuenta de que la valentía no era un acto único. Era una elección que tenías que hacer una y otra vez, cada día, en 1000 maneras pequeñas. La vida todavía era difícil, el dinero todavía era ajustado, los problemas no desaparecían mágicamente, pero ahora había algo más: una comunidad, un propósito y la comprensión profunda de que una sola persona, armada con nada más que empatía y valentía,
realmente podía cambiar el mundo, 30 segundos a la vez.